buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un pan integral con avena, una receta muy sencilla, muy fácil. Si usted al igual que yo no es experto haciendo pan, pues seguramente esta receta le va a gustar y el resultado es delicioso. Lo primero que vamos a hacer es poner la leche un poquito más calientica, que nos quede como tibia. Vamos a usar alrededor de 260 mililitros. Vamos a agregar una cucharada de miel. En mi caso yo solamente voy a usar una cucharada de miel. Si tú quieres le puedes poner 2 cucharadas y luego le vas a agregar 6 gramos de levadura seca. Es una cuchara bien grande de levadura seca. Vas a integrar muy bien la levadura con la leche y lo vas a tapar y lo vas a dejar como por unos 15 minutos mientras empieza a formar burbujitas. ¿Qué otros ingredientes vamos a necesitar? Vamos a necesitar aceite de oliva 25 mililitros, harina de avena unos 100 gramos y harina integral unos 304 gramos, aproximadamente 2 tazas. Ahí le estoy dejando las conversiones abajo en caso de que tengan las tazas medidoras. Ahora en un bowl lo que voy a hacer es integrar las harinas, la harina integral, luego la harina de avena o avena molida. Y luego lo que vamos a hacer es poner una cucharadita de sal. Este pan va a quedar súper rico, no es un pan dulce, es un pan más bien neutro con el que tú vas a poder hacer para tu desayuno el pan tostadito o de pronto tomártelo con café, pero es libre de azúcar. Solamente va a llevar la miel que pongamos inicialmente en la leche. Si tú lo quieres un poquito más dulce, pues aquí vas a tener que integrar un poquitico más del endulzante de tu preferencia. Y luego en el centro de la masa o de la mezcla vas a integrar toda la levadura que ya se fermentó con la leche y vas a integrar inmediatamente el aceite de oliva. Vas a mezclar muy bien hasta integrar muy bien todos los ingredientes. Vamos a hacerlo inicialmente con la cuchara hasta que ya no podamos integrar más y sea muy difícil, y en ese momento con las manos muy limpias pues vamos a empezar a amasar. Vamos a integrar inicialmente allí en el bowl, cuidando que tomemos todas las migas o todas las partes que están en el fondo. Vamos a integrar muy bien y una vez que tengamos el bollo listo, pues es momento de retirarlo del bowl y en una superficie plana vamos a poner un poquito de harina y vamos a empezar a amasar. Ahora, ¿cuánto vamos a amasar? Pues vamos a amasar como por unos 15 minutos. La harina integral es diferente a la harina normal porque ella se consume más el agua, queda un poquito más seca, así que necesitamos amasarla para darle un muy buen sabor, para que nos quede un pan bien rico. Y después de los 15 minutos vamos a llevarlo nuevamente al bowl y vamos a poner un poquito de aceite de oliva tanto en el fondo como en la parte superior. Y acá súper importante, lo vamos a llevar a un sitio que sea cálido por 1 hora. Luego de 1 hora pues va a ser muy fácil. ¿Qué va a pasar? Pues la masa va a empezar a fermentarse y va a duplicar su volumen, así como se pueden dar cuenta. Esta masa ya está perfecta, está muy bonita. Y ahora lo que vamos a hacer es tan sencillo. Este pan es un pan sencillo, la verdad. Yo no me complico diciéndoles que hagan un pan muy elaborado. Es un pan muy sencillo. Lo que van a hacer es sencillamente con las palmas de las manos y con los dedos hacer una superficie plana. Van a medir el recipiente donde lo van a poner y una vez tengan la medida pues se van a guiar y van a hacer preferiblemente una superficie cuadrada o rectangular. Una vez que tenga así la masa, no es necesario que nos quede perfecta. Tratemos en lo posible que sí, que sea igual en todos los lados, pero si no, no hay ningún problema. Luego lo que vas a empezar es a doblar la masa y vas a ir también amasando un poquito o arreglando o emparejando con las manos para que tratemos en lo posible que nos quede uniforme el pan. Seguimos haciendo esto, seguimos enrollando con mucho cuidado. Y una vez lo tengamos así, pues vamos a traernos la última parte y lo vamos a poner por la parte de abajo. Ahora con las manos voy a tratar de traer el pan hacia el centro de manera que podamos, lo que les digo, dejarlo de una manera un poco más uniforme. Vamos a arreglar un poco las puntas
y luego vamos a poner un poquitico de aceite de oliva en el recipiente donde vamos a hornear el pan. Una vez tengamos listo el recipiente, pues lo que vamos a hacer es poner el pan dentro de él y ahorita va a empezar la segunda fermentación o el segundo levado. Para esto es muy importante, yo lo que hago es tomar un poquito del aceite que por ahí se me escapó del recipiente y lo pongo un poquito encima, pero esto es opcional. Luego lo vas a introducir en una bolsa o le vas a poner una bolsa, un plástico encima o una toalla y lo vas a llevar a un sitio cálido de tu cocina para que este doble su tamaño. Este día particularmente era un día muy frío, pero bueno, yo traté en lo posible más de una hora dejarlo. Ha duplicado un poco su tamaño. Es muy probable que si en tu ciudad haya más calor, pues esto se vaya a duplicar más. Ahora lo que voy a hacer es batir un huevo y una vez lo haya batido muy bien, con ayuda de un pincel vamos a ponerlo en la parte superior. Esto le va a dar un brillo muy bonito al pan y va a quedar mucho más lindo a la hora de hornearse. Una vez tengo listo el pan y haya puesto suficiente huevo en la parte superior, lo vamos a llevar a un horno que está precalentado. Súper importante que lo hayan puesto antes o lo hayan encendido antes. Y ahora lo vamos a llevar de 35 a 40 minutos a 180 grados. Muy importante que estén vigilando, que no se les vaya por ahí a quemar, porque recuerden que cada horno es distinto. Así que bueno, después de los 35 minutos, en mi caso, este es el resultado. Tenemos un pan delicioso, exquisito. Como se pueden dar cuenta, ha quedado con un color doradito súper bonito. La verdad es un pan muy fácil de hacer, es un pan integral, es un pan que tiene también avena. Digamos que la mezcla de los dos es un poco difícil de trabajar porque ustedes saben que la avena no contiene gluten, pero el resultado vale la pena y además es muy fácil de hacer. Lo puedes cortar así en rodajitas y compartirlo en el desayuno. Puedes hacer unas tostaditas bien ricas, pones encima huevito, tocineta, lo que tú quieras. Y si a ti te ha gustado esta receta tan sencilla, pues yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Les envío un beso y recuerden que al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta. Y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los espero por allá. Un beso grandote y nos vemos con una próxima receta. Chao. Bum 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 bum.